Una ola de tensión recorrió la terminal del Aeropuerto Internacional JFK cuando una mujer negra se acercó a la puerta de embarque. En su mano tenía un billete de primera clase claramente marcado, asiento 3A. Sin embargo, las miradas sospechosas y los murmullos de algunos pasajeros delataban la parcialidad tácita que flotaba en el aire. Esa mujer era Mónica Daniels, inspectora senior del Departamento de Transporte de Estados Unidos e investigadora federal en una misión encubierta. No era ajena a ese tipo de miradas. En su profesión, a menudo se había enfrentado al escepticismo y a los juicios. Pero hoy, Mónica era plenamente consciente de la importante misión que tenía por delante: investigar y exponer las prácticas discriminatorias en la industria aeronáutica estadounidense. Mónica entró tranquilamente en la sala de espera. Su traje profesional de la Marina subrayaba su autoridad. Llevaba el pelo recogido, la mirada serena y fija en la puerta 23B. Cada gesto era preciso y seguro, con el aire de alguien acostumbrado a entornos de alto nivel. Sin embargo, ni siquiera eso parecía suficiente para borrar el prejuicio reflejado en los ojos de algunos viajeros cercanos. No muy lejos, una pareja blanca mayor, Robert y Linda Harris, vestidos con ropa de viaje cara, la observaban con escepticismo manifiesto. Inclinándose, Linda le susurró algo a su esposo. Entonces ambos volvieron la mirada a Mónica, como si fuera una rareza en primera clase. Mónica les dirigió una mirada fugaz antes de volver a centrarse en la puerta de embarque, donde la agente Sandra Michey estaba procesando a los pasajeros. Sandra, con el pelo recogido en un moño apretado y una expresión profesional, saludó a los pasajeros blancos con calidez. Pero su sonrisa se congeló al ver a Mónica. Era una mirada que Mónica conocía bien. Duda envuelta en un juicio sobre el color de la piel y la apariencia. Mónica dio un paso adelante, ofreciendo su billete y su identificación con tranquila confianza. Sandra miró el billete de primera clase más tiempo del habitual, como buscando algún error. «Señorita Daniels», dijo Sandra. Su tono se desvaneció con sospecha mientras tecleaba rápidamente. «¿Asiento? 3A. Primera clase». Mónica le devolvió la sonrisa cortésmente y respondió con calma. «Correcto». Sandra frunció el ceño y siguió escribiendo, como si se encontrara con un fallo técnico. «Un momento, por favor», dijo con frialdad. Luego le indicó a Mónica que se hiciera a un lado y dejara subir a los demás pasajeros. Mientras Mónica esperaba, vio al hombre de negocios blanco que estaba detrás de ella, Gregory Scott, vestido con un traje caro, acercarse al mostrador. Sandra lo recibió con una sonrisa radiante. Presentó su billete durante solo unos segundos antes de que lo acompañaran a bordo con cálidos deseos de un buen vuelo. Un destello de irritación cruzó la mente de Mónica, pero se controló. Se recordó a sí misma que detalles como estos formarían parte de su expediente sobre discriminación sutil en las principales aerolíneas estadounidenses. Robert y Linda Harris seguían observando con maliciosa curiosidad. Sus ojos brillaban con silenciosa satisfacción, como si anticiparan la decisión de Sandra. Mónica sintió una punzada de consternación. Incluso en la supuesta sociedad ilustrada de hoy, algunos todavía se aferraban a esos prejuicios arraigados. Por fin, cuando la fila se hizo más corta, Sandra levantó la vista, sin sonreír. «Su billete y su identificación están en regla, señorita Daniels. Puede embarcar». Mónica asintió cortésmente, recogió sus documentos y se dirigió a la pasarela de embarque. Sabiendo que este era solo el primer obstáculo en lo que podría convertirse en un vuelo tenso, Sandra observó su embarcación con una última mirada inquisitiva. Al subir a primera clase, Mónica percibió de inmediato la diferencia en las miradas de los demás pasajeros. Algunos observaban con curiosidad. Otros mostraban abiertamente su sorpresa al ver a una mujer negra allí. Pensó, debe cuestionarse siempre el logro de toda persona negra. Al llegar a su asiento, Mónica guardó con calma su equipaje de mano y se acomodó en el lujoso asiento de primera clase. Respiró hondo,
preparándose para lo que pudiera suceder en este vuelo cargado de prejuicios ocultos. Se abrochó el cinturón de seguridad y miró por la ventana la luz matutina que inundaba la cabina. Pero por dentro, Mónica aún sentía cierta tristeza, como si la verdadera tormenta aún estuviera por llegar. El vuelo A198 transportaba no solo pasajeros con destino a Los Ángeles, sino también secretos, prejuicios tácitos y una lucha implacable y silenciosa a punto de desatarse. Mónica Daniels sabía que esto era mucho más que una simple asignación de trabajo. Fue un vuelo decisivo. Uno destinado a cambiar la comprensión de muchos sobre lo que realmente ocurre tras la pulida fachada de las principales aerolíneas estadounidenses. Mientras el avión se alejaba de la puerta de embarque, Mónica cerró los ojos un momento, intentando disipar la inquietud que la acechaba. La mirada dura y suspicaz de Sandra Michie en la puerta de embarque aún le parecía una pequeña herida. Pero lo que realmente la afligía eran las miradas de la pareja de ancianos, Robert y Linda Harris. La forma en que la observaban en susurros, lanzándole ocasionalmente miradas dudosas, había desenterrado, sin querer, algunos recuerdos desagradables de misiones pasadas. Mónica abrió los ojos y miró por la ventana mientras la tenue luz del exterior se cernía sobre las densas capas de nubes. Exhaló lentamente, intentando ordenar sus pensamientos. Este no era un viaje de negocios cualquiera. Estaba en una misión de vital importancia y un desafío abrumador. El Departamento de Transporte había recibido un aluvión de quejas que alegaban que los pasajeros de color eran maltratados y discriminados sistemáticamente en vuelos premium. Como investigadora federal senior, Mónica había recibido el encargo de realizar una investigación encubierta y documentar todas las posibles violaciones. Su trabajo no sería nada fácil. Mónica sabía que debía ser absolutamente discreta. Revelar su verdadera identidad antes de obtener pruebas suficientes era impensable. Tendría que observar, registrar y soportar, a veces incluso los insultos más flagrantes o los actos discriminatorios sin reaccionar de forma exagerada ni comprometer la imparcialidad exigida a un inspector federal. Repasó mentalmente los puntos clave, repasando mentalmente las quejas que había estudiado. Un preocupante hilo conductor emergía de cada informe. Los pasajeros de color eran sometidos a controles de identidad más rigurosos, tratados con menos respeto, y a menudo, presionados para ceder sus asientos o se les negaban servicios por los que habían pagado legítimamente. Una punzada de incomodidad regresó al recordar su encuentro anterior con Sandra en la puerta de embarque. Sandra encajaba con el perfil que Mónica había visto una y otra vez en quejas recientes. Superficialmente educada con los viajeros blancos, pero fría, a veces directamente grosera, con los pasajeros de color. Mónica recordaba la frase exacta de los formularios de queja. El agente de la puerta me miró con recelo y retuvo mi identificación durante mucho tiempo sin darme explicaciones. Mónica no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que Sandra Michie era un ejemplo clásico de empleada con prejuicios raciales. No iba a sacar conclusiones precipitadas. Pero el marcado contraste entre cómo Sandra trataba a Mónica y cómo recibía a un empresario blanco como Gregory Scott era la primera prueba sólida que Mónica necesitaba registrar. Discretamente sacó su teléfono y anotó rápidamente la hora, la fecha y una breve descripción del incidente para reforzar su expediente de investigación. Sin embargo, su mayor preocupación en ese momento eran Robert y Linda Harris. Su atención hacia ella iba mucho más allá de la curiosidad normal. Era el tipo de escrutinio que solo un prejuicio profundo podía generar, como si creyeran que los pasajeros negros no tenían derecho a servicios premium. Sus miradas le recordaron a Mónica casos más graves que había llevado en el pasado, donde viajeros blancos adinerados habían presionado a las aerolíneas para que expulsaran a pasajeros negros de las cabinas premium por razones poco convincentes. Mónica se comprometió a vigilar a esta pareja durante todo el vuelo. No descartaba la posibilidad de que estuvieran detrás de quejas susurradas o solicitudes directas a la tripulación de cabina para que la expulsaran, o a cualquier otra persona de color, de primera clase. Pasara lo que pasara,
Mónica estaba preparada para afrontar cualquier escenario con la máxima serenidad. Al mirar a su alrededor, vio a otros pasajeros acomodándose. Algunos abriendo sus portátiles. Otros leyendo el periódico o poniéndose auriculares, sumergiéndose en sus propios mundos. Pero Mónica, aunque se sentaba cómodamente en un espacioso asiento de primera clase, se sentía de todo menos relajada. En su mundo, cada detalle importaba. La mirada de acero de Sandra Michie, la postura tensa del matrimonio Harris, la actitud de la tripulación, todas las posibles pruebas que necesitaba capturar. Mónica sabía perfectamente que no podía permitir que sus emociones dictaran sus acciones. Tenía que fortalecer su corazón y agudizar su mente, manteniéndose lo más objetiva posible. Aunque comprendía que esta misión no sería nada fácil, confiaba en sus propias capacidades, en la importancia de su trabajo y en el cambio positivo que podría traer para los pasajeros marginados. Acomodando su postura para aliviar la tensión, Mónica intentó relajarse, pero la mirada penetrante de Sandra y los murmullos de Robert y Linda Harris resonaban en sus pensamientos como alarmas silenciosas. Respiró hondo, preparándose para los desafíos que la esperaban. No era una simple viajera más en el A-198. Cargaba con la responsabilidad de descubrir la verdad, restaurar la justicia y dar esperanza a quienes con demasiada frecuencia eran olvidados y maltratados. Mónica permaneció en silencio en su asiento, pero su mente no dejaba de reproducir la mirada fría y escrutadora de Sandra Michie en la puerta de embarque. Esa mirada gélida, y la inconfundible hostilidad en su expresión mientras inspeccionaba los documentos de Mónica, parecían decirlo todo. Aunque el incidente había ocurrido hacía solo unos minutos, el escozor de ese insulto aún persistía. Mónica sabía muy bien que ese era exactamente el tipo de prejuicio racial clásico que la habían enviado a confrontar e investigar en esta misión encubierta. Al recordar el momento en que se encontró ante el agente de la puerta, Mónica aún podía sentir el rubor en su rostro. Había entregado cortésmente su billete y su identificación, pero en lugar de la rápida comprobación que recibían todos los demás pasajeros, Sandra examinó sus papeles bajo la lámpara del escritorio con exagerado cuidado y luego miró el rostro sereno de Mónica, como si buscara alguna señal de fraude. «Hágase a un lado y espere mientras verifico sus datos», dijo Sandra con tono gélido, sin molestarse en levantar la vista hacia Mónica. Intentando mantener la compostura, Mónica se hizo a un lado. Detrás de ella, se acercó el empresario blanco Gregory Scott, quien fue recibido al instante y con calidez por Sandra. «Buenos días, señor Scott. Por favor, suba ahora y que tenga un buen vuelo», dijo Sandra con una sonrisa radiante, una actitud completamente distinta a la que había mostrado hacia Mónica. Gregory le dedicó a Mónica una sonrisa comprensiva al pasar, subrayando la injusticia de la situación. Mónica asintió, decidida a no dejar traslucir su creciente frustración. Una vez que Gregory subió a bordo, Sandra continuó escribiendo en su ordenador, lanzando ocasionales miradas sospechosas a Mónica, como si aún dudara de la validez de su billete. Mónica miró su reloj y se dio cuenta de que había sufrido un retraso de más de 5 minutos, un tiempo irrazonablemente largo para lo que debería haber sido un embarque rutinario en primera clase. Mientras esperaba, Mónica vio a Robert y Linda Harris paseando por la zona de embarque. El rostro de Linda reflejó una satisfacción cómplice al notar que Mónica seguía retenida. Pasaron rápidamente y Sandra los recibió con una sonrisa entusiasta, como si su presencia en primera clase fuera completamente natural. Mónica se dio cuenta de que Sandra Michie era más que una simple agente de embarque que aplicaba el procedimiento estándar. Su comportamiento revelaba un poder tácito para descartar a cualquiera que considerara inadecuado para la cabina premium. Esa constatación la inquietó, pero también confirmó por qué la habían enviado allí. El departamento de transporte había elegido a la persona y el lugar adecuados para exponer esta preocupante realidad. Finalmente, después de que casi todos los demás pasajeros de primera clase hubieran embarcado, Sandra levantó la vista y ofreció una sonrisa reticente. «Ya terminé de revisar, señora Daniels», dijo,
sin ninguna calidez. Puede embarcar ahora. Mónica cruzó la puerta con toda la cortesía y calma que pudo, aunque por dentro estaba furiosa. Caminó despacio y dijo, «Puede embarcar ahora». Mientras bajaba por la pasarela, cada paso resonante le recordaba que este vuelo sería mucho más tumultuoso de lo esperado. No pudo evitar preguntarse si Sandra Michei seguiría interfiriendo con la asignación de asientos o el servicio de atención al cliente. Mónica recordó la mirada respetuosa y admirativa que Sandra le dirigió a Gregory Scott, un pasajero blanco y elegante que nunca tuvo que preocuparse por escrutinios indebidos, retrasos ni desprecio. Gregory había embarcado cómodamente, sin preocupaciones, mientras que Mónica, con el mismo derecho a un billete legítimo de primera clase, había sido objeto de sospechas innecesarias. Acomodándose en el asiento 3A, Mónica echó un vistazo a la cabina y vio a Gregory unas filas más adelante, charlando animadamente con una azafata. Observó en silencio y memorizó cada detalle. Incidentes como este no eran raros en su investigación, pero vivirlo en primera persona aún le producía una profunda decepción. Pensó en la responsabilidad que cargaba y en la difícil misión que le aguardaba. Mónica sabía que debía superar sus emociones personales y concentrarse por completo en reunir las pruebas necesarias para demostrar esta insidiosa forma de discriminación racial. Aunque el camino sería desafiante, se negó a perder la compostura ni la determinación. Adaptándose a una postura más cómoda, Mónica decidió registrar meticulosamente cada mirada, cada gesto de Sandra Michei y cada sutil acción de pasajeros como Robert y Linda Harris. Era el momento de aprovechar su capacidad de observación, su juicio sereno y su perspicacia para asegurarse de que ningún detalle crucial pasara desapercibido. Cerró los ojos, respiró hondo y se tranquilizó. Mónica sabía que este vuelo la pondría a prueba. Pero precisamente por eso estaba allí, para descubrir la verdad, luchar por la justicia y dar esperanza a quienes sufren tal injusticia en silencio cada día. Mónica apenas se había acomodado en la fila. Mónica había estado en el asiento 3A y suspiró aliviada cuando una nueva oleada de inquietud la invadió. Unos minutos después, oyó pasos apresurados acercándose desde la parte delantera de la cabina. Su instinto le decía que el problema no había terminado en la puerta de embarque. Al girarse, vio a Sandra Michei caminando por el pasillo de primera clase, flanqueada por Rachel Evans, la azafata principal. Rachel llevaba el cabello rubio recogido en un moño impecable y su uniforme estaba impecable. La pequeña insignia en su pecho decía, su expresión era severa e impasible. Mónica se dio cuenta de que este vuelo estaba tomando un rumbo mucho más peligroso de lo que había previsto. «Buenos días, señora Daniels», dijo Rachel primero, con un tono cortés pero absolutamente frío. «Hay un problema con su asiento. Lamento informarle que el 3A ha sido reasignado a otra pasajera prioritaria. Necesitamos que cambie a clase turista». Mónica parpadeó sorprendida, obligándose a mantener la calma y ser cortés. No era desconocida para ella los cambios de asiento involuntarios, pero un cambio así rara vez ocurría una vez que un pasajero ya estaba sentado, especialmente en primera clase. «Disculpe», respondió Mónica con voz serena, «pero reservé este asiento hace mucho tiempo y tengo toda la documentación en regla. Debe haber algún error». Sandra, con los brazos cruzados y una sonrisa desafiante, habló con impaciencia. «No hay ningún error, señora Daniels. Necesitamos este asiento para otro pasajero prioritario. Agradecemos su comprensión». Mónica captó la sonrisa apenas disimulada en los labios de Sandra. La verdad era obvia. No se trataba de un cambio de asiento rutinario, sino de un empujón deliberado para salir de primera clase nacido de la parcialidad que Sandra había mostrado en la puerta. Manteniendo su profesionalidad, Mónica respondió con firmeza, «Lo entiendo, pero deberíamos manejar esto adecuadamente. En casos como este, se suele notificar a los pasajeros con antelación y ofrecerles alojamiento alternativo con la compensación adecuada. Nunca recibí ninguna notificación sobre ningún cambio». Rachel dudó ante las palabras de Mónica,
pero Sandra la interrumpió bruscamente. No tenemos tiempo para debatir. Tenemos plena autoridad sobre la distribución de asientos en este vuelo. O se cambian a clase turista o desembarcan. Esas son sus únicas opciones. El ultimátum de Sandra atrajo la atención de los pasajeros cercanos. Gregory Scott dejó de trabajar en su portátil y se giró hacia ellos con las cejas arqueadas. Robert y Linda Harris, sentados justo detrás de Mónica, también giraron en sus asientos, con los ojos brillantes como si hubieran estado esperando este espectáculo. Mónica sintió el peso de sus miradas curiosas y prejuiciosas. Inhaló lentamente, esforzándose por mantener la voz firme. Solo quiero aclarar que tengo todo el derecho a sentarme aquí, con la documentación válida. No entiendo por qué está pasando esto. ¿No hay ninguna solución razonable que pueda ofrecer? Rachel Evans, aunque de mayor rango, parecía perdida. Miró nerviosa a Sandra, como si esperara instrucciones de la gente de la puerta en lugar de tomar las riendas. Sandra, sin embargo, se mantuvo firme. Hemos tomado nuestra decisión. Por favor, pasen a clase turista. No queremos incomodar más a los demás pasajeros. Consciente de que seguir discutiendo sería inútil, Mónica se negó a ceder en silencio. Los miró a los ojos y dijo, me cambiaré, pero espero una explicación completa de la aerolínea después del vuelo. No dejaré que esto quede sin respuesta. Sandra asintió brevemente, mientras Rachel guardaba silencio, arrastrada por la postura enérgica de Sandra. Mónica se levantó con paso decidido, recogiendo sus pertenencias con aplomo, aunque por dentro bullía de indignación. Sintió todas las miradas sobre ella mientras dejaba el asiento 3A y se dirigía a la estrecha cabina de clase turista. Sin volverse, percibió la mirada triunfante de Sandra siguiéndola a cada paso, como si acabara de lograr una gran victoria. Al pasar junto a la fila de Gregory Scott, Mónica captó su mirada perpleja. Claramente, se preguntaba qué estaba pasando. Robert y Linda Harris, mientras tanto, observaban con satisfecha anticipación, como si el drama que se desarrollaba validara a la perfección sus prejuicios. Mónica entró en la cabina económica y se acomodó en su asiento recién asignado con forzada facilidad. Reconoció lo que era. Era un simple cambio de asiento, pero el ejemplo más claro hasta la fecha de la discriminación racial encubierta que la habían enviado a exponer. La ira y el dolor la arremolinaban en su interior, pero se recordó a sí misma que su misión, recopilar pruebas irrefutables, era primordial. Lo que acababa de ocurrir era solo el principio. Se mantendría paciente y vigilante, confiada en que la justicia favorece a quienes se niegan a aceptar la injusticia en silencio. Mónica se sentó tranquilamente en el estrecho asiento central de la cabina económica. La sensación de encierro la envolvió al instante, pero el espacio reducido no era nada comparado con lo que acababa de soportar. Respiró hondo, sacó con calma su pequeña libreta y su bolígrafo, e hizo todo lo posible por no desviar la atención de los pasajeros a su lado. En ese momento, lo más importante era registrar cada pequeño detalle de lo que acababa de suceder mientras aún lo tuviera fresco en la mente. La página en blanco se llenó rápidamente de una escritura nítida y precisa. Anotaciones meticulosas sobre el comportamiento de Sandra Michei y la indecisión pasiva de Rachel Evans. Mónica anotó la hora, el lugar y las palabras exactas de Sandra durante el retraso injustificado en la puerta de embarque. Luego añadió observaciones sobre los testigos que había visto. Gregory Scott, el hombre de negocios blanco que recibió una cálida bienvenida justo detrás de ella, y especialmente la pareja de ancianos. Robert y Linda Harris, cuya discreta satisfacción al verla salir a empujones era evidente. Mirando a su alrededor, Mónica buscó más señales de discriminación en la estrecha cabina. Estaba familiarizada con situaciones como esta. Era una parte fundamental de su misión. En poco tiempo, ya había presenciado un prejuicio inconfundible y flagrante. Unas filas más allá, estaba sentada una mujer negra mayor, menuda, de mirada cansada pero amable. Mónica la oyó pedir ayuda en voz baja. «Disculpe», dijo la suave voz de la mujer.
Me llamo Marta Jenkins. ¿Podría darme una manta, por favor? Tengo frío. Una joven azafata blanca pasó, echó una rápida mirada a la señora Jenkins y continuó sin decir palabra. La tensión de Mónica aumentó al observar otro ejemplo clásico del comportamiento que necesitaba documentar. La señora Jenkins lo intentó de nuevo, más débil pero paciente. Por favor, ayúdeme. Tengo mucho frío. De nuevo, la azafata la ignoró y rápidamente le entregó una manta a una pasajera blanca cercana con una cálida sonrisa. Mónica apenas podía creer lo que veía. No se trataba de un descuido casual. Era una clara evidencia del sesgo racial que se estaba desatando en ese vuelo. Anotó la hora, el lugar, el nombre de la señora Jenkins y una descripción de la indiferencia poco profesional de la azafata. Por suerte, una pasajera blanca mayor junto a la señora Jenkins se levantó y le pidió una manta a otra azafata. Esta vez, la solicitud fue concedida de inmediato, aunque la azafata ni siquiera sostuvo la mirada de la señora Jenkins al entregarle la manta. A Mónica se le encogió el corazón al ver la mezcla de alivio y dolor en el rostro de la anciana. Suspiró y continuó con sus notas. Sus trazos se volvieron más firmes a medida que canalizaba su frustración en su registro. Se recordó a sí misma que debía ser observadora, paciente y objetiva. Estos detalles serían pruebas cruciales en su investigación. Enderezándose, Mónica volvió a examinar la cabina, observando cada sutil acción de la tripulación. El patrón era inconfundible: largas esperas, solicitudes ignoradas y fría indiferencia hacia los pasajeros de color. Sabía que esta información tendría peso al presentar sus hallazgos. Mónica comprendía que este trabajo nunca había sido fácil, pero nunca había sentido el peso de la responsabilidad con tanta intensidad como en ese momento. Cada nota que escribía no era solo un registro, sino una promesa personal de que seguiría luchando hasta que personas como la señora Marta Jenkins recibieran el respeto que merecían. Cerrando su cuaderno, Mónica se preparó para lo que le esperaba. Sabía que lo que había presenciado era solo la punta de un problema mucho mayor. Su búsqueda de justicia estaba lejos de terminar. Pero estaba lista para afrontar cualquier reto que se le presentara, no solo por su misión, sino por su conciencia y por la comunidad a la que servía. Mónica acababa de cerrar su cuaderno, con las líneas nítidas aún grabadas en su mente, cuando oyó pasos apresurados acercándose a su asiento desde la parte delantera de la cabina. Levantó la vista y reconoció de inmediato a Rachel Evans, la azafata principal que minutos antes la había obligado a salir fríamente del asiento 3A. Sin embargo, esta vez, Rachel no estaba sola. A su lado caminaba un hombre alto, de mediana edad, con pasos firmes y seguros, y una expresión serena y seria. Mónica se enderezó y su mirada se agudizó. Supo al instante que era el capitán Jonathan Reed. Se preparó, lista para lo que viniera después. El capitán Reed se acercó a ella, con el rostro marcado por un genuino remordimiento al comenzar a hablar. «Buenos días, señora Daniels. Soy el capitán Jonathan Reed en el vuelo de hoy. La señora Evans y yo queríamos hablar con usted directamente para ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por la confusión de asientos. Acabamos de descubrir que la reasignación de su asiento se debió completamente a un error del sistema». Mónica escuchó cada palabra, pero no pudo evitar sentirse escéptica ante esta repentina intervención. Rachel Evans ya no se parecía en nada a la mujer severa que la había despedido momentos antes. Permaneció allí, evitando la mirada de Mónica, con las manos apretadas en un gesto de evidente vergüenza. «Lamentamos mucho las molestias que ha sufrido», añadió Rachel, en un tono más suave y menos seguro que antes. El capitán Reed continuó con voz firme y autoritaria. «En cuanto nos notificaron, verifiqué personalmente su billete y confirmé que era válido. Pedirle que renunciara a su asiento de primera clase fue un grave error e incompatible con nuestras políticas. Una vez más, le pido disculpas y le invitamos a regresar al asiento 3A». Los pasajeros cercanos habían empezado a notarlo y se giraban para observar.
Mónica se preguntó por qué la actitud de la tripulación había cambiado tan bruscamente. ¿Ocultaban algo más grave? ¿Estaban ahora luchando por limitar posibles consecuencias legales? A pesar de sus dudas, Mónica optó por responder con cortesía y calma. Gracias, Capitán Reed y señorita Evans. Agradezco sus disculpas y regresaré a primera clase como lo solicitaron. El capitán Reed asintió agradecido, y Rachel esbozó una sonrisa forzada. Mónica reorganizó sus pertenencias con serena paciencia, aunque su mente trabajaba a toda velocidad, analizando la situación. La disculpa personal del capitán por lo que parecía un incidente menor sugería que el asunto era más serio de lo que creía. Mientras caminaba de regreso a través de la cabina económica hacia el asiento 3, Mónica sintió las miradas curiosas de sus compañeros de viaje. La señora Marta Jenkins, sentada cerca, captó la mirada de Mónica y le ofreció una mirada de empatía y esperanza que la conmovió. De vuelta en el 3A, Mónica notó que Gregory Scott la observaba con sorpresa y curiosidad. Robert y Linda Harris, mientras tanto, mostraban expresiones de clara decepción, como si el drama que anticipaban se hubiera arruinado. Mónica se acomodó en su asiento, abrochándose el cinturón con cuidado. Se dio cuenta de que las acciones de Sandra Michie no eran meros prejuicios personales, sino probablemente parte de un sistema extraoficial más profundo. La disculpa directa del capitán Reed confirmó que comprendía la gravedad de la situación y que calmarla era su única opción. Lo que más la preocupaba ahora era el comportamiento de Rachel Evans. Parecía atrapada entre su deber y la influencia oculta de Sandra Michie, una miembro del personal de tierra que ejercía un poder inesperado a bordo. Mónica se comprometió a investigar más a fondo para descubrir quién estaba realmente detrás de estos sucesos y por qué las cosas se habían complicado tanto. En silencio, Mónica continuó observando. Vio la tensión en los ojos de Rachel mientras el sobrecargo principal se alejaba, visiblemente aliviado de haber terminado con esta terrible experiencia. El capitán Reed regresó apresuradamente a la cabina. Su expresión preocupada delataba la presión que sentía. Mónica tuvo una fuerte intuición. La tripulación ocultaba algo mucho más grave que una confusión de asientos. Su invitación a regresar a primera clase era simplemente control de daños, para evitar un escándalo que podría estallar en cualquier momento. Se recordó a sí misma que debía mantenerse alerta y cautelosa. De ahora en adelante, cada pequeño detalle podría ser la clave para desentrañar la verdad que estaba decidida a exponer. Mónica apenas se había acomodado en el asiento 3A, con la mente aún repasando los acontecimientos que acababan de ocurrir, cuando notó que alguien se acercaba. Levantó la vista y vio a Rachel Evans, la azafata principal que momentos antes la había obligado a salir bruscamente de primera clase, ahora visiblemente tensa e inquieta. Rachel se inclinó en silencio, con voz baja y vacilante. Señora Daniels, sé que le hemos causado muchas molestias. ¿Puedo hablar con usted un momento? Es muy importante. Mónica sostuvo la mirada de Rachel y vio genuina preocupación y remordimiento en sus ojos. La curiosidad y la cautela se mezclaron en su expresión mientras asentía. Por supuesto, señora Evans. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba, Rachel se sentó en el asiento vacío junto a Mónica y se inclinó hacia adelante, bajando la voz casi hasta convertirse en un susurro. Me siento fatal por lo que pasó y necesito decirle algo serio sobre la confusión de asientos. Espero que entiendas que nunca quise insultarte, pero estaba siguiendo las órdenes de Sandra Michie. Mónica frunció el ceño al mencionar el nombre de Sandra y mantuvo un tono tranquilo y mesurado para que Rachel se sintiera libre de continuar. Vamos, Rachel, te escucho. Rachel respiró temblorosamente, como si buscara coraje, y luego habló con voz temblorosa. Cuando subiste a bordo, Sandra me llevó aparte y me dijo en privado que tu billete era definitivamente falso. Insistió en que te cambiara inmediatamente a clase económica para evitar problemas, aunque no vi nada sospechoso en tu tarjeta de embarque. Mónica permaneció en silencio, con la mirada fija en Rachel.
La noticia que acababa de escuchar le encogió el corazón de ira, pero se contuvo y dejó que Rachel terminara. Sandra dijo una cosa más. Eso fue lo que realmente me hizo darme cuenta de lo serio que era esto. Dijo. Rachel hizo una pausa, su voz tan baja que Mónica tuvo que inclinarse. Dijo, la gente como ella nunca podría permitirse un billete como este. ¿Entiendes lo que quería decir? ¿Verdad? El rostro de Mónica se enrojeció. Las palabras de Rachel destaparon algo mucho peor de lo que Mónica había imaginado. No se trataba de un simple error personal, sino de una flagrante discriminación racial intencionada. Señorita Evans, dijo Mónica con voz serena, aunque temblaba por la tensión. ¿Está completamente segura de que Sandra dijo eso? Rachel asintió vigorosamente, con los ojos brillantes de arrepentimiento y miedo. Estoy completamente segura, señorita Daniels. Sandra ya había mostrado este tipo de prejuicios antes, pero esta vez fue demasiado lejos. Lamento mucho no haber tenido la fuerza para detenerla. Mónica hizo una pausa, pensativa. La confesión de Rachel no se limitaba al comportamiento de una empleada. Insinuaba un prejuicio sistémico más profundo en esta aerolínea. Mónica sabía que necesitaba todos los detalles para su investigación. Señorita Evans, agradezco su honestidad. Sé que esto no es fácil para usted, pero necesito saber si Sandra le ha pedido alguna vez a alguien más de la tripulación que haga lo mismo. Rachel pensó un momento y luego asintió lentamente. No puedo asegurarlo, pero he oído a algunos compañeros quejarse de Sandra. Es conocida por ser difícil, especialmente con pasajeros de color o cualquiera que considere indigno de primera clase. La mayoría nos quedamos callados porque no queríamos problemas. Mónica respiró aliviada. Esta era justo la prueba que necesitaba. La confirmación de que las acciones de Sandra no eran aisladas, sino parte de un patrón más amplio dentro de la aerolínea. Gracias, 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 señorita Evans, dijo Mónica con suavidad. Ha sido de una ayuda increíble. Espero que esté dispuesta a testificar sobre esto si es necesario. Rachel levantó la cabeza, con la mirada más firme ahora, como si recuperara el valor perdido. Lo haré, señorita Daniels. No quiero seguir siendo parte de esta injusticia. Sé que la verdad debe salir a la luz y no eludiré mi responsabilidad. Mónica sintió cierto alivio. La educación de Rachel, la admisión, serviría como testimonio crucial y podría animar a otros a denunciar la discriminación encubierta de la aerolínea. Rachel se levantó, inclinó la cabeza una vez y se escabulló en silencio, dejando a Mónica con una mezcla de emociones complejas. Aunque Rachel había sido parte del problema, ahora había afrontado la verdad y aceptado valientemente su responsabilidad. Para Mónica, eso era un progreso. Mónica volvió a abrir su cuaderno y registró lentamente cada detalle de su conversación con Rachel Evans. Su letra pulcra y deliberada en la página en blanco era una promesa. No permitiría que las acciones de Sandra Michei permanecieran ocultas por más tiempo. Ahora más que nunca, Mónica comprendía la gravedad y la profundidad del caso que tenía ante sí. Pero en lugar de asustarla, esto fortaleció su determinación de buscar justicia. No solo por ella, sino por todos aquellos que sufren en silencio tales injusticias cada día. Mónica acababa de guardar cuidadosamente su cuaderno en su bolso. Las impactantes confesiones de Rachel Evans aún resonaban en su mente cuando un grito de terror resonó en la fila de adelante, interrumpiendo sus pensamientos. El grito desesperado provenía de un joven. El pánico se dibujaba en su rostro mientras se ponía de pie de un salto en el estrecho pasillo, con las manos temblorosas mientras suplicaba ayuda. Mónica lo reconoció al instante. Michael Brooks, sentado junto a su esposa, Julia Brooks. Julia se había desplomado en su asiento, con el rostro ceniciento, jadeando. A su alrededor, una bandeja de comida yacía volcada en el suelo, con restos de comida a medio comer aún adheridos. Mi esposa es muy alérgica a los anacardos y acaba de comer algo que los contiene, gritó Michael,
con la voz temblorosa de miedo y desesperación. Necesito un auxiliar de vuelo ahora mismo. Mónica recorrió la cabina con la mirada, notando las miradas curiosas de los demás pasajeros. Sin embargo, no había aparecido ningún tripulante. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la fila de los Brooks, con su tranquila confianza y su instinto investigador despertándose. Señor Brooks, por favor, intente mantener la calma. Le ayudaré, dijo Mónica con firmeza, intentando calmarlo. ¿Su esposa tiene un EpiPen? Michael asintió con la cabeza temblorosa. Sus manos estaban tan temblorosas que no podía abrir la bolsa. Mónica tomó la bolsa con cuidado y localizó rápidamente el autoinyector de emergencia, mientras miraba a su alrededor en busca de alguna señal de la tripulación. «Alguien, por favor, necesitamos ayuda urgente», gritó Mónica, recorriendo la cabina con la mirada. Pero solo hubo una inexplicable demora por parte de los auxiliares. Una joven azafata varias filas atrás vio la emergencia, pero dudó en lugar de correr. Mónica se enfureció. Sin pensarlo dos veces, tomó el mando. Dirigiéndose a los demás pasajeros, alzó la voz. ¿Hay algún médico o profesional sanitario en este vuelo? Por favor, es una emergencia. Un hombre mayor se puso de pie de un salto, con expresión de preocupación en el rostro, y se acercó corriendo. «Soy médico. ¿Qué se necesita?» Mónica le entregó el EpiPen. «Tiene una reacción anafiláctica a los anacardos. La tripulación está retrasada. Necesitamos administrar esto ya». El médico evaluó rápidamente el estado de Julia y le inyectó el EpiPen en el muslo. Mónica observó atentamente cómo la respiración de Julia comenzaba a estabilizarse. En ese momento, la tripulación finalmente se abalanzó sobre ella, con rostros ansiosos y nerviosos. Rachel Evans llegó primero, pálida ante la escena que tenía delante. «¿Qué ha pasado?», tartamudeó Rachel, visiblemente conmocionada. Mónica la miró con severidad. «Señorita Evans, tiene una alergia grave y ninguno de ustedes reaccionó a tiempo. Eres responsable de esto». Rachel agachó la cabeza, con la voz baja y arrepentida. «Lo sentimos mucho. No me di cuenta de que llegaría a esto». Con lágrimas en los ojos, Michael Brooks habló con dolor y rabia. «Te llamé al menos 3 veces. Mi esposa casi muere por tu indiferencia y retraso». Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar furiosos. Algunos expresaron abiertamente su decepción. Otros criticaron abiertamente la mala gestión de la crisis por parte de la tripulación. Mónica se quedó de pie, con la ira y la tristeza mezcladas mientras observaba. Rachel Evans hizo señas a otros asistentes para que ayudaran al médico e intentó restablecer el orden, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Mónica vio el fracaso total de la tripulación para manejar esta emergencia. Julia Brooks estaba recuperando la conciencia, su respiración se estabilizó, aunque su rostro seguía pálido y débil. Michael la abrazó con fuerza, con furia y alivio en los ojos. Mónica se puso a su lado y le habló con dulzura. «Todo está bajo control ahora. Haremos responsables a la aerolínea. Es inaceptable». Michael miró a Mónica con gratitud. «Muchas gracias, señorita Daniels. No sé qué habría sido de usted». Mónica asintió, aún enfurecida por la negligencia y los prejuicios de la tripulación. Comprendió que los problemas de la aerolínea eran mucho más profundos de lo que imaginaba. No solo eran indiferentes a la discriminación racial, eran peligrosamente irresponsables con la seguridad de los pasajeros. Al regresar a su asiento, Mónica recuperó su cuaderno y anotó rápidamente cada detalle. La emergencia de Julia Brooks, el retraso y la negligencia de la tripulación, y la impotencia y el pánico de Rachel Evans. Sabía que esta sería una prueba vital para revelar la verdad detrás de este infame vuelo. Su determinación ardía con más fuerza que nunca. Era hora de sacar a la luz estos errores. No solo para buscar justicia para Julia Brooks, sino para evitar que incidentes como este volvieran a ocurrir.
Mónica se recostó en su asiento, intentando calmar la ira que aún la invadía tras la emergencia médica de Julia Brooks. Lo que acababa de presenciar no era un simple error técnico ni un pequeño descuido. Esto puso al descubierto una grave y sistemática falla de responsabilidad y actitud de la tripulación. Reabrió su cuaderno y rápidamente anotó unas líneas más cuando notó que Rachel Evans se acercaba sigilosamente de nuevo. Rachel se detuvo junto a Mónica, con el rostro ansioso, como si estuviera luchando contra un torbellino interior. Mónica levantó la vista, con una mirada paciente pero penetrante. ¿Hay algo más, señora Evans?, preguntó. Rachel miró a su alrededor nerviosamente y luego bajó la voz. Sé que ya la he molestado muchas veces, pero después de todo lo que ha pasado, no puedo callarme más. Necesito contarle más sobre lo que hizo Sandra Michie. Mónica asintió solemnemente, con un tono tranquilo y claro. Estoy escuchando. Por favor, continúe. Rachel respiró hondo. Sus ojos brillaban de miedo y determinación. Antes del despegue, Sandra me llevó aparte para hablar en privado. Estaba absolutamente convencida de que su billete era falso, a pesar de no haber ninguna prueba. Cuando le pregunté por qué, Sandra dijo sin rodeos que no creía que una mujer negra como usted pudiera permitirse un billete de primera clase. Esas palabras sintieron como un cuchillo en el pecho de Mónica. Había sospechado que tenía prejuicios, pero oírlo declarado tan abiertamente le dolía profundamente. Apretó los puños, obligándose a mantener la compostura y la profesionalidad. Señora Evans, dijo Mónica con voz serena. ¿Le explicó Sandra que la hizo dudar de mi billete? ¿Aparte de mi color de piel? Rachel asintió, bajando la mirada al suelo, avergonzada. Sandra dijo que una mujer negra no merecía primera clase y que debía estar usando un billete falso para disfrutar de privilegios que no merecía. Incluso afirmó que dejarla sentarse allí molestaría a más clientes importantes. Mónica guardó silencio. Cada revelación de Rachel le recalcaba la realidad del racismo descarado de Sandra. No se trataba de una falta de profesionalidad aislada, sino de un claro ejemplo de prejuicios profundamente arraigados. Confirmaba que el comportamiento de Sandra formaba parte de un problema más amplio y sistémico en la aerolínea. Señora Evans, continuó Mónica con tono mesurado. Además de Sandra, ¿alguien más de la tripulación o del personal de tierra ha expresado alguna vez sentimientos similares? Necesito saber con exactitud qué tan extendido está esto. Rachel dudó y asintió de nuevo. Sandra tiene mucha influencia. Algunos de los empleados más jóvenes la siguen, temerosos de hablar porque tiene fuertes conexiones en la gerencia. Ya les ha hecho la vida difícil a pasajeros de color antes, pero esto fue lo peor. A Mónica se le hizo un nudo en la garganta al confirmarlo. Subrayaba la gravedad y el alcance del prejuicio que había venido a documentar. Era evidente que se justificaba una investigación exhaustiva y seria. ¿Está dispuesta a hacer una declaración oficial si es necesario?, preguntó Mónica, mirando a Rachel a los ojos. Sin dudarlo, Rachel respondió con una determinación clara. Soy la señora Daniels. Después de ver lo que les pasó a usted y a la señora Brooks, sé que no puedo seguir callada. Declararé ante cualquier organismo o autoridad investigadora. Mónica sintió un poco de alivio. Testigos como Rachel serían invaluables. Le puso una mano suavemente en el hombro y le habló con sinceridad. Gracias, Rachel. Has hecho lo correcto. Lo que has compartido hoy nos ayudará a lograr un cambio. Rachel esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento y se escabulló discretamente para no llamar la atención. Mónica reabrió su cuaderno y anotó meticulosamente cada detalle de la confesión de Rachel. Sabía que era una prueba crucial que no podía pasar por alto. Mónica se dio cuenta de que necesitaba seguir reuniendo pruebas cruciales. Volvió a pensar en Robert y Linda Harris, en esas miradas de despecho que le habían dirigido, en la conducta de Sandra Michie, y en cómo Martha Jenkins había sido cruelmente ignorada. Todo esto apuntaba a un problema sistémico, no a incidentes aleatorios.
Observó la cabina una vez más, observando cada gesto sutil de la tripulación. Cualquiera que, consciente o inconscientemente, pudiera haber contribuido a esta discriminación. Mónica sabía que su misión estaba lejos de terminar. En lugar de desanimarse, esto avivó su determinación de llevar la investigación hasta la verdad y asegurar la justicia para los pasajeros que sufren semejante injusticia a diario. Se recordó a sí misma que no lo hacía solo por ella, sino por todos los que habían sufrido o podrían sufrir malos tratos similares en el futuro. El vuelo de hoy había revelado mucho, pero el viaje para descubrir toda la verdad apenas comenzaba. En el momento en que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Mónica sintió una opresión invisible en su mente. No había tiempo para dudar. Todo lo sucedido en este vuelo era más que suficiente para avanzar su investigación a la siguiente fase. Mientras los pasajeros se apresuraban a desembarcar, Mónica se deslizó sigilosamente entre la multitud, evitando miradas curiosas. Pero en su mente, cada detalle de los prejuicios y la negligencia de la tripulación permanecía grabado a fuego en su memoria. En la zona de recogida de equipaje, Mónica vio de inmediato a Marcus Thompson, su colega encubierto enviado para apoyarla en esta misión. Marcus, un investigador veterano conocido por su calma y agudo instinto bajo presión, estaba de pie en un rincón oscuro, observando a cada miembro de la tripulación subir a la cinta transportadora. Mónica se apresuró hacia él y le susurró con voz firme y controlada. Marcus, el auxiliar de vuelo de mayor edad, creía que podía proporcionar información crucial. Carla estaba de pie cerca de la cinta, con la postura tensa y la mirada fija y ansiosa. Sin perder tiempo, Mónica y Marcus se acercaron a Carla. A pocos pasos de distancia, Mónica le habló en un tono tranquilo pero autoritario. «Señorita Simmons, necesitamos hablar con usted inmediatamente. Es urgente». Sobresaltada, Carla se dio la vuelta. Su rostro palideció al reconocer a Mónica. Le tembló la voz. «Yo no tengo nada que decir». Marcus se colocó discretamente junto a Carla, presionándola suavemente para que no pudiera escabullirse fácilmente. Con voz tranquila pero firme, dijo: «Señorita Simmons, no queremos avergonzarla, pero lo que ocurrió en ese vuelo fue grave. Sabemos que estuvo directamente involucrada». Carla miró a su alrededor desesperada, buscando apoyo, pero no vio a nadie. Finalmente, bajó la mirada y tartamudeó, agotada, con lágrimas en los ojos. «No tuve elección. Hice todo lo que Sandra Michie me dijo. Nunca quise esto». Mónica se acercó, sus ojos clavados en los de Carla con una determinación inquebrantable. «Díganos exactamente qué le ordenó Sandra Michie que hiciera en ese vuelo». Tras un momento de vacilación, Carla bajó la cabeza y confesó entre sollozos. «Sandra me pidió que te ayudara a subir a clase turista. Insistió en que tu billete era falso. Lo dudaba, pero Sandra se mantuvo firme. Dijo que una mujer negra como tú no podía permitirse la primera clase y que debía ser una impostora». Mónica contuvo su creciente ira y continuó con un tono más brusco. «Entonces, ¿qué hay de la emergencia con la señorita Brooks? ¿Cómo explica la terrible tardanza de la tripulación en responder?» Carla entró en pánico aún más, con las manos temblorosas mientras se cubría la cara. «Estábamos todos tan confundidos. No me había dado cuenta de que el estado de la señorita Brooks fuera tan grave. Sandra siempre nos decía que diéramos prioridad a los pasajeros VIP. Lo siento mucho». Marcus grabó cada palabra en silencio, con una expresión cada vez más seria. Mónica se giró hacia Carla y le reveló su verdadera identidad para aumentar la presión. «Señorita Simmons, tiene que entender que no soy una pasajera cualquiera. Soy Mónica Daniels, inspectora senior del Departamento de Transporte de Estados Unidos. El vuelo de hoy forma parte de una investigación oficial sobre discriminación y seguridad aérea». El rostro de Carla palideció y retrocedió como si fuera a desplomarse. Su voz se llenó de pánico. «Dios mío, no sabía lo grave que era esto. Por favor,
Créeme, nunca quise hacerle daño a nadie. Solo seguí las órdenes de Sandra porque tenía mucho poder en esta aerolínea. El tono de Mónica se suavizó un poco, pero se mantuvo firme. Señora Simmons, si de verdad se arrepiente de sus actos y quiere arreglar esto, debe cooperar plenamente con nosotros para exponer a Sandra Michie y a cualquier otra persona involucrada. Es la mejor manera de expiar lo hecho. Carla levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero ahora una chispa de determinación brilló en sus ojos. Estoy de acuerdo. Cooperaré plenamente con usted. No soporto más la presión de Sandra. Haré lo que sea necesario para solucionar esto. Mónica y Marcus intercambiaron miradas de satisfacción, sabiendo que acababan de lograr un avance crucial. Mónica puso una mano tranquilizadora en el hombro de Carla y le habló con genuina calidez. Gracias, Carla. Su decisión de hoy ayudará a evitar que esto vuelva a suceder. Los protegeremos durante toda la investigación. Carla asintió, con lágrimas aún cayendo, pero ahora mezcladas con alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Mónica se volvió hacia Marcus con los ojos llenos de determinación. Necesitamos presentar nuestro informe a Washington de inmediato. No se trata solo de Sandra Michie ni de un puñado de personas. Es un problema sistémico que debemos erradicar. Marcus asintió con decisión y juntos salieron de la zona de recogida de equipaje. Mónica sentía a cada paso que su investigación había entrado en un nuevo capítulo desafiante, uno que prometía verdadera justicia. Inmediatamente después del feroz enfrentamiento en el aeropuerto, Mónica y Marcus subieron a su coche y se dirigieron directamente a la oficina de operaciones de American Airlines en Los Ángeles. El viaje estuvo sumido en el silencio. Ambos sabían que esta sería una de las reuniones más cruciales de toda la investigación. Mónica miró por la ventana, repasando mentalmente las impactantes confesiones de Carla Simmons y los angustiosos sucesos del vuelo. Menos de una hora después, llegaron a la elegante torre de oficinas que albergaba la sede de la aerolínea en la costa oeste. Mónica entró en la recepción y de inmediato vio a los dos altos ejecutivos que esperaban en la sala de conferencias acristalada. Joseph Peterson, un hombre serio y recto de unos 50 años, y Andrea Lee, una profesional más joven de porte austero. Ambos eran figuras clave en la dirección de la aerolínea. Joseph Peterson se levantó para saludarlos y les estrechó la mano a Mónica y Marcus. Su tono era cortés pero cauteloso. S.R.A. Daniels, señor Thompson, lamentamos que nuestra primera reunión tenga que darse en circunstancias tan difíciles. Les aseguro que tenemos la intención de cooperar plenamente para resolver este asunto. Mónica asintió y fue directo al grano. Gracias, señor Peterson. Marcus Thompson y yo hemos reunido pruebas exhaustivas de graves violaciones relacionadas con la discriminación y la negligencia de la tripulación, en particular por parte de Sandra Michie. Andrea Lee se inclinó hacia adelante con voz grave. Agradecemos mucho las pruebas detalladas, señora Daniels. Como saben, nuestra empresa no tolera ninguna forma de discriminación. Mónica abrió su maletín con calma y colocó una pila de documentos sobre la mesa, con la mirada fija en ambos ejecutivos. Contamos con informes completos, grabaciones de audio, declaraciones de testigos y confesiones directas de empleados, incluyendo a Carla Simmons y a la sobrecargo principal, Rachel Evans. Marcus añadió con su voz mesurada y asertiva, Sandra no solo mostró un prejuicio manifiesto contra los pasajeros de color, sino que también coaccionó a sus subordinados para que siguieran sus órdenes infundadas. Por ejemplo, obligó a la señora Daniels a abandonar su asiento de primera clase por reclamar un billete falso. Joseph hojeó los documentos en silencio, con expresión cada vez más tensa. Andrea Lee, sentada a su lado, ya no pudo ocultar su incomodidad. La gravedad de la situación era evidente. Mónica insistió con tono firme. Además, la gestión de la emergencia médica de Julia Brooks por parte de la tripulación fue totalmente irresponsable. Su retraso casi tuvo graves consecuencias. Eso es inaceptable.
Joseph cerró la carpeta, mirando directamente a Mónica. Sus ojos delataban su inquietud. Entiendo la gravedad de estas acusaciones. Sin embargo, antes de sacar conclusiones definitivas, debemos realizar una revisión exhaustiva. Marcus interrumpió con firmeza. Señor Peterson, esta evidencia es clara e irrefutable. Creemos que esto va más allá de Sandra Michie o Carla Simmons. Es un problema sistémico en su aerolínea. Joseph hizo una pausa y asintió con reticencia, con aceptación en la mirada. Muy bien. Iniciaremos de inmediato una investigación interna y suspenderemos a Sandra Michie y a cualquier otra persona implicada hasta que el asunto se resuelva por completo. Andrea le intervino, con evidente preocupación. Pero debemos asegurarnos de que esto no dañe irreparablemente la reputación de la aerolínea. Un escándalo de esta magnitud podría ser devastador. Creo que deberíamos manejar esto con discreción. La decepción de Mónica era evidente. Fijó en Andrea una mirada de acero. Señora Lee, esto ya no se trata de reputación ni de imagen. Se trata de la responsabilidad y la ética fundamentales de American Airlines. Si de verdad le importa su reputación, el único camino a seguir es un reconocimiento transparente de las faltas y una acción decisiva contra los responsables. Joseph suspiró, con su preocupación aún visible, pero atenuada por la determinación. La señora Daniels tiene razón, Andrea. No podemos mantener esto en secreto. Nos comprometemos a cooperar plenamente con el Departamento de Transporte. Todos los empleados implicados rendirán cuentas. Mónica asintió levemente y con firmeza. Agradezco su cooperación, señor Peterson. Esperamos que su investigación interna sea rápida, transparente y justa. Además, le pido que facilite el acceso de nuestro equipo a cualquier otra entrevista que necesitemos con los empleados. Joseph y Andrea asintieron, con la preocupación aún reflejada en sus rostros. La reunión concluyó con un claro compromiso por parte de la dirección de American Airlines. Pero Mónica sabía que este era solo el primer paso hacia una verdadera rendición de cuentas. Al salir ella y Marcus de la sala de conferencias, Mónica sintió cierto alivio. Sin embargo, comprendía que la investigación estaba lejos de terminar. Prejuicios profundamente arraigados y fallos sistémicos en una importante aerolínea aún latentes, y no descansaría hasta descubrir cada rincón oculto. Apenas días después de la tensa reunión con la dirección de American Airlines, la información recopilada por Mónica y Marcus explotó en los medios. La historia desató una indignación generalizada, convirtiéndose en el tema principal en redes sociales y en los principales medios de comunicación. Los detalles del incidente a bordo, el comportamiento discriminatorio de Sandra Michie y parte de la actitud irresponsable de la tripulación quedaron al descubierto por primera vez. Y la reacción pública fue sin precedentes. Los principales periódicos publicaron las confesiones de Carla Simmons y Rachel Evans, exponiendo las acciones odiosas y negligentes que Mónica había documentado y denunciado meticulosamente. Grabaciones de audio y pruebas documentales circularon en foros en línea, alimentando una ola de ira y condena. En redes sociales, etiquetas como envíen racismo a aerolíneas y justicia de alto riesgo para Julia Brooks se convirtieron en tendencia, generando millones de comentarios y compartidos. Bajo intensa presión pública, American Airlines se vio obligada a emitir un comunicado oficial reconociendo todas las violaciones en ese vuelo. Sandra Michie fue despedida de inmediato, perdiendo así la oportunidad de defenderse. Carla Simmons recibió una severa reprimenda y una larga suspensión. Pero gracias a su plena cooperación, evitó sanciones más severas. Sin embargo, los problemas de la aerolínea no terminaron ahí. La familia Brooks, representada por el destacado abogado Matthew Donovan, presentó una demanda contra American Airlines por negligencia grave e intencional, reclamando una indemnización millonaria. Donovan declaró a la prensa: "Este no es un accidente cualquiera. Es el resultado directo de un sistema basado en la discriminación y un desprecio cruel por la seguridad de los pasajeros.
Lucharemos para que American Airlines rinda cuentas plenamente. Esa demanda avivó el escándalo, asestando un duro golpe a la reputación de la aerolínea. Ante el revuelo, el Departamento de Transporte de EU intervino rápidamente, publicó sus conclusiones oficiales e impuso las sanciones más severas jamás impuestas. American Airlines recibió una multa millonaria y se le ordenó lanzar un programa nacional de capacitación contra la discriminación y la concienciación sobre seguridad aérea. En una conferencia de prensa especial celebrada poco después, el vicepresidente senior de American Airlines, Joseph Peterson, compareció ante las cámaras con expresión seria y arrepentida. Reconoció las fallas de la aerolínea y prometió a millones de espectadores: ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a cada pasajero e individuo perjudicado por estos sucesos. Nos comprometemos a una reforma integral, no solo para prevenir incidentes similares en el futuro, sino también para restaurar la confianza de nuestros clientes y la comunidad. Andrea Lee, quien previamente había sugerido manejar el asunto con discreción, se vio obligada a hablar públicamente, revelando su propia tensión y decepción. No podemos negar que este incidente expuso graves fallas en nuestra cultura corporativa. Colaboraremos estrechamente con las autoridades para implementar programas de capacitación obligatorios y controles internos. Andrea Lee, quien fue una líder muy exitosa en el Departamento de Transporte de los EU y Departamento de Transporte, lo que hemos logrado hoy marca una gran diferencia. Gracias a ustedes, toda la industria de la aviación tendrá que reflexionar sobre sí misma, y es posible que veamos un cambio genuino en el futuro. Mónica esbozó una pequeña sonrisa decidida, con un matiz de tristeza. Gracias, Marcus. Pero sé que esta lucha no ha terminado. Todavía hay personas como Sandra Michei y muchas víctimas que sufren en silencio. Tenemos que seguir luchando para asegurarnos de que estas injusticias no vuelvan a ocurrir. Marcus asintió con la cabeza, con una mirada firme, siempre a su lado en cada misión. En los días siguientes, las aerolíneas de todo el país lanzaron sus propias revisiones exhaustivas e iniciativas de capacitación contra los prejuicios. El escándalo de American Airlines se convirtió en un punto de inflexión, obligando a toda la industria a afrontar problemas que llevaban tiempo latentes. En los medios de comunicación, acalorados debates sobre la discriminación racial en la aviación y en la sociedad en general se extendieron por todo el país. Las víctimas que antes habían permanecido en silencio ahora alzaron la voz, exigiendo un cambio real a las corporaciones, las instituciones y los legisladores. Mónica sabía que las pequeñas acciones de ella y de Marcus habían generado un gran impacto. Se sintió orgullosa de haber ayudado a sacar a la luz la verdad, pero también se recordó a sí misma que la lucha por la justicia nunca se detiene. Respiró hondo, con la determinación brillando en sus ojos. Esto es solo el principio, Marcus. Hoy fue el primer paso, pero creo que si perseveramos y somos valientes, el verdadero cambio llegará. Marcus sonrió cálidamente, con una confianza inquebrantable. Por supuesto, Mónica. Tenemos un largo camino por delante, pero estamos listos. Mónica asintió con firmeza, sabiendo que, sin importar los obstáculos, ni ella ni sus aliados descansarían hasta que la justicia y la igualdad se convirtieran en realidades innegables en la sociedad a la que servían. Tras los tensos días del impactante escándalo de American Airlines, Mónica emprendió un nuevo viaje. Esta vez, su destino era el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, uno de los aeropuertos más grandes y concurridos del país. Al pasar por el control de seguridad, respiró hondo, sintiendo una extraña oleada de alivio y orgullo. Las miradas hostiles y críticas que una vez soportó habían desaparecido. En su lugar, se encontraban la profesionalidad, la calidez y la cortesía que siempre había esperado encontrar en sus viajes. Mónica colocó con cuidado su equipaje en la cinta transportadora de seguridad, notando de inmediato la atención y consideración del personal del aeropuerto. Un joven auxiliar sonrió cálidamente,
escaneando su tarjeta de embarque e identificación con rapidez pero minuciosidad, sin la menor sospecha. Mónica asintió con la cabeza y siguió caminando con una indescriptible ligereza. Mientras esperaba en la puerta de embarque, Mónica recibió un breve mensaje de Marcus. Abrió su teléfono y sus ojos se iluminaron al leer. Buenas noticias, Mónica. American Airlines acaba de recibir una multa de $2 millones y se ha comprometido a implementar una capacitación obligatoria en diversidad y antidiscriminación para todo el personal a nivel nacional. Lo logramos. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Mónica mientras asimilaba la noticia, con el corazón rebosante de orgullo y alivio. No se trataba solo de una victoria personal. Era un triunfo histórico para la justicia y la igualdad, los mismos ideales que ella y Marcus habían luchado incansablemente por defender. Respondió rápidamente, gracias, Marcus. Esta es una victoria para todos. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Aún tenemos mucho por hacer. Por supuesto, respondió Marcus con un tono optimista pero decidido. Pero hoy, siéntete orgullosa. Te lo mereces. Mónica sonrió suavemente y volvió a mirar la terminal. Ver a pasajeros de color esperando con confianza en zonas donde antes habían sufrido una sutil discriminación la llenó de consuelo. La exposición del escándalo había desatado una ola de concienciación en toda la sociedad. Otras aerolíneas ya estaban revisando sus propias políticas, actitudes y comportamientos para evitar seguir los pasos en falso de los estadounidenses. Observó por las grandes ventanas los aviones rodando, despegando y aterrizando. Cada vuelo transportaba cientos de pasajeros con sus propias historias. Mónica sabía que su trabajo y el de Marcus no consistían solo en abordar incidentes aislados. Era cambiar el sistema, brindar verdadera justicia y respeto a cada viajero. Sus pensamientos se posaron en el rostro aterrorizado de Julia Brooks en ese momento crítico del vuelo. Recordó la mirada de impotencia de Michael Brooks y la desesperación en los ojos de la señora Martha Jenkins. Esas imágenes alimentaron la determinación de Mónica de no ceder jamás en su lucha por la justicia. La noticia de la sanción y el entrenamiento obligatorio de American Airlines se difundió rápidamente, ganándose el amplio apoyo del público y de grupos de derechos humanos. En redes sociales, la gente aclamaba a Mónica y a Marcus como guerreros anónimos en la lucha contra la injusticia. Mónica reflexionó que el cambio positivo de hoy no había sido casualidad. Era el resultado de la valentía, la perseverancia y la convicción de que incluso la persona más pequeña puede impulsar un verdadero cambio social. Justo entonces, una mano suave le tocó el hombro. Se giró y vio a la señora Jenkins, la anciana a la que había ayudado en ese fatídico vuelo, de pie frente a ella, con los ojos llenos de gratitud. Señorita Daniels, dijo la señora Jenkins en voz baja, quiero darle las gracias. Gracias a usted, yo y muchos otros ahora podemos embarcar con confianza. Realmente ha cambiado nuestras vidas. Mónica sonrió cálidamente y tomó la mano curtida de la mujer. No, señora Jenkins, es a usted a quien debo agradecer. Personas como usted me dieron la fuerza para seguir adelante. Levantó la vista y vio a muchos compañeros de viaje observándola con afecto y aprecio. Mónica comprendió que sus pequeñas acciones de hoy generarían ondas de cambio en el futuro. Sabía que esto era solo el principio, un primer paso crucial hacia un mundo más justo. Cuando sonó el anuncio de embarque, Mónica se levantó y se despidió de la señora Jenkins y de los presentes. Al entrar en primera clase, vio sonrisas genuinas y cortesía profesional por parte de la tripulación, sin más dudas ni juicios. Mientras se acomodaba en su asiento y observaba las nubes que pasaban, se agradeció a sí misma por haber contribuido a esta profunda transformación. El avión comenzó a rodar, y Mónica se recordó a sí misma que la lucha contra los prejuicios y la injusticia estaba lejos de terminar. Pero hoy había logrado una victoria simbólica, una victoria para todos. Y estaba segura. Esta era solo la primera etapa del largo viaje que había decidido emprender. ¿Y tú?
¿Has presenciado o vivido alguna injusticia como la de Mónica? Comparte tu historia en los comentarios para que podamos seguir concienciando y construyendo juntos una sociedad más equitativa. Si esta historia te ha parecido significativa, dale a me gusta. Compártela con tus amigos y familiares, y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Gracias por tu apoyo incondicional.